Hola, hoy vamos a hablar de uno de los descubrimientos más importantes y fascinantes que se han realizado y que en el 2012 inundó todos los titulares de diarios y revistas científicas anunciando haber descubierto la partícula de Dios. La partícula que daba masa a todas las demás, complementando el modelo estándar de partículas y justificando la inversión de más de 5.000 millones de euros que habían realizado para su descubrimiento. Esta es el bosón de Higgs. Nuestro viaje inicia en la antigua Grecia, en la cual surge el concepto de átomo como la partícula más pequeña a la que se pudiese llegar dividiendo la materia, dando inicio a la duda científica y filosófica que trasciende hasta la actualidad. ¿De qué está compuesta la materia? ¿De qué estamos compuestos nosotros? ¿Y de qué está compuesto el universo? A inicios del siglo XIX, Dalton pone en vigencia el concepto de átomo como partícula elemental e indivisible que compone la materia, lo cual en menos de un siglo refutaría a Thomson al descubrir el electrón como partícula elemental con carga negativa, que formaba parte del átomo, y más adelante lo complementaría Rutherford cuando descubrió el protón en el núcleo del átomo. Niels Bohr perfeccionó el modelo atómico y lo describió como un mini sistema planetario en el que los electrones negativos giraban alrededor de un núcleo positivo. Este modelo fue complementado por James Chadwick hacia 1932, al descubrir el neutrón como parte del núcleo. El modelo planetario, sin embargo, era incorrecto y no explicaba por qué los electrones al perder energía no caían hacia el núcleo central, a pesar de la atracción que existía entre los electrones y los protones. Es en este punto donde la física clásica deja de ser útil para determinar el comportamiento y la naturaleza del átomo y entra al ruedo la mecánica cuántica, de la mano de las ecuaciones de Schrödinger, que determinan la probabilidad de que un electrón esté en un punto concreto, y Heisenberg, con su principio de indeterminación, bajo el cual no es posible fijar la posición y el momento de la partícula de forma simultánea. Y es aquí donde sucede un boom científico increíble, enmarcados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la carrera armamentista alrededor de la bomba atómica. Se empieza a estudiar esas piezas o partículas resultantes de la destrucción del átomo y cómo éstas componen todo lo que conocemos. Es aquí donde el profesor Murray Hillman propone el modelo estándar de partículas, una fórmula física capaz de relacionar los componentes fundamentales de la materia y sus interacciones, buscando de esta manera generar una fórmula definitiva para entender el funcionamiento del universo. La conformación de este modelo ha contado con aportes de varios científicos, entre los cuales se destaca el prodigio Paul Dirac, que con una premisa bastante sencilla, como las leyes de la física han de tener belleza matemática, logró poner sobre la mesa una pieza clave para completar el rompecabezas del modelo estándar de partículas, la simetría. Y es quizás este el concepto más importante en la física de partículas moderna, entendiéndose la simetría como la invarianza bajo transformaciones. La forma más fácil de ejemplificarla es mediante la esfera, la cual, a pesar de girarse, rotarse, moverse, va a mantenerse invariante, va a mantener sus características, su aspecto y sus propiedades. Lo verdaderamente fundamental no son los objetos, sino las leyes físicas que los originan, y las leyes físicas tienen una enorme simetría, es decir, quedan invariantes bajo las transformaciones matemáticas que se les apliquen, lo cual es la esencia del modelo estándar de partículas. Volviendo a la teoría atómica, se determina que la mayor parte de la masa del átomo proviene de su núcleo, que está compuesto por protones y neutrones. Estos a su vez se forman mediante la unión de quarks, partículas elementales e indivisibles unidas por gluones. Así que en el caso del protón estaría compuesto por dos quarks up y un quark down, unidos por sus respectivos gluones. Así que fácilmente se concluiría que la masa del protón sería la suma de la masa de sus componentes, asimismo la del neutrón, y la masa del átomo sería la suma de estos dos. La suma de la masa de los átomos daría la masa de la materia, y así con todo lo que conocemos. Pero esto no es así. Al determinar la masa aproximada del quark up y el quark down, observamos que sus masas representan alrededor del 1% de la masa del protón, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde surge la masa? Esta conclusión concuerda con la simetría mediante la cual se estructura el modelo estándar de partículas y la relación que se establece entre las cuatro interacciones básicas con sus partículas medidoras, que permiten cada una de estas interacciones y que se caracterizan por no tener masa. O bueno, eso desearíamos, pero surge una excepción con los bosones W y Z, que rompen esta simetría, una simetría que sugiere que todas las partículas elementales tengan masa cero. Así que necesitamos un mecanismo que dé masa a las partículas sin estropear la simetría. Este es el mecanismo de Higgs, el cual consiste en un campo de Higgs, que llena todo el espacio como un líquido viscoso, presente desde el inicio de los tiempos y en todos los rincones del universo, explicando así la masa como la fricción de las partículas con este líquido viscoso. Y el bosón de Higgs serían entonces las ondas o partículas que se producen en ese líquido cuando se agita.
Debemos considerar que en la mecánica cuántica las partículas se definen como manifestaciones de un campo, a diferencia de la mecánica clásica, donde se consideran esferas macizas o pedazos de materia. Por último, podemos observar una animación que ilustra cómo se realizó la colisión de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mediante la cual se descubrió de manera experimental la existencia del bosón de Higgs en el año 2012. Esto a partir de los registros obtenidos mediante su desintegración.